En esta presentación, hecha por nosotros, por nuestro equipo, conformado por Aranza Hernández, Adrián Sur, Jorge Chablé y servidora Paula Pujón, hablaremos sobre dos tipos de enfermedades. Hablaremos sobre el síndrome de Cushing, que es ocasionado en el eje suprarrenal, y el hipogonadismo, que es ocasionado en el eje gonadal. En este caso es en el de los hombres porque se trata sobre la testosterona específicamente, pero eso se hablará más adelante. Bueno, eje suprarrenal o eje HPA. Es un complejo de interacciones y círculo de retroalimentación entre el hipotálamo, la pituitaria y las glándulas suprarrenales. Como ya mencioné, también es conocido como el eje HPA, que es lo que lo tiene conformado. Es el hipotálamo, la pituitaria y pues las glándulas suprarrenales que se encuentran encima del riñón. Un dato curioso es que tienen formas diferentes. Una es una pirámide y una es una media luna. Tienen diferente grosor y diferente tamaño. Bueno, como se puede ver aquí, las hormonas que produce la pituitaria, que son las más importantes para el eje, incluyen la hormona ACTH y el factor liberador de corticotropina, y es el CRH. Pasemos a lo siguiente, que es como una pequeña imagen de cómo están las glándulas, que son como tres capas. Es la capa globulosa, la fascicular, que es con S, y la reticular. Esta parte ya de medio es la parte más interna. Entonces, es la parte que es la médula, ya es la parte más interna. Bueno, hablaremos sobre la primera capa. La primera capa se encarga de los mineralcorticoides, es como la producción de esa. Cada capa tiene diferentes tipos de producción. En la fascicular es donde pusimos el STH, que se libera de la pituitaria, entra y estimula las células de esta zona. ¿Qué hace? Esta produce el cortisol. Ahora sí, hablaremos sobre el cortisol. El cortisol en la mañana aumenta nuestro ritmo cardíaco, que hace es como que es el momento en el que te vas a despertar, a hacer tu día y todo eso. Porque como ya se mencionó, pues es parte del sistema inmunológico, de las emociones, todo eso. Luego está la parte del estrés. Cuando tu cuerpo genera estrés, estimula la glucogenogénesis, la proteólisis y la lipólisis. Pues como ya se saben, estas tienen que ver con, este es con el rompimiento de proteínas y este con el rompimiento de grasas. Y este tiene que ver con la glucosa enviada al torrente de sangre. Pues el cortisol, una vez que ya se genera, se va al torrente de sangre. Luego es el que mantiene la PA, que es la presión arterial, porque aumenta la sensibilidad de los vasos periféricos a las catecolaminas. Eso amortigua la ruptura inflamatoria y la respuesta inmune. Pues esta se sabe, por lo mismo que se está diciendo, que también tiene función en, ¿cómo se llama? Tiene respuesta en la función inmunológica. Ciertas cosas del cortisol hace que desinflamen, pero también que se deprima la función inmunológica, cree cambios de estrés y a altos niveles puede crear hasta pérdida de memoria, pues obesidad y todo eso que se mostrará al siguiente. Se hablará más adelante por Aranza. Para que nuestra compañera Paola nos ha explicado sobre el eje suprarrenal, podemos entender mejor el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un conjunto de síntomas diversos derivados de un exceso de producción de glucocorticoides. ¿Pero qué es un glucocorticoide? Son las hormonas esteroides que se producen naturalmente en el cuerpo, es decir, es una serie de hormonas. Esta serie de hormonas puede ser el cortisol, la cortisona, la prednisona, la prednisolona o la dexametasona. El cortisol vemos que está encerrado, por lo que es sumamente importante para el síndrome de Cushing. De hecho, también el síndrome de Cushing puede estar llamado como los niveles séricos de cortisol elevado. ¿Qué quiere decir un nivel sérico de cortisol elevado? Lo sérico quiere decir el suero sanguíneo, pero sin las células ni los coágulos. Médicamente lo podemos decir como la cantidad de algo. Entonces sería la cantidad de cortisol elevado en el suero sanguíneo. Tenemos que diferenciar el síndrome de Cushing con la enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing son dos condiciones relacionadas, pero tienen diferencias importantes. La principal diferencia radica en la causa subyacente. En el síndrome de Cushing, la causa puede ser una variedad de factores como tumores suprarrenales, tumores pituitarios o el uso de corticosteroides.
Sin embargo, en la enfermedad de Cushing, la causa específica es un tumor hipofisiario o también llamado adenoma pituitario que produce un exceso de ACTH, lo que conduce a un aumento de producción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Tenemos que el síndrome de Cushing puede ser ocasionado endógicamente o exógenamente. Endógenamente puede ser en la corteza suprarrenal en el Cushing endógeno y exógenamente es por la administración constante de corticoides en Cushing exógeno y facticio. Como vemos, el endógeno se puede dividir en tres: en el central, en el suprarrenal y en el ectópico. En el central o enfermedad de Cushing es que hay un tumor a nivel de la hipófisis que produce mucha ACTH, por lo tanto eleva los niveles de cortisol. En la suprarrenal, las glándulas suprarrenales se encargan de estar produciendo en cantidades excesivas el cortisol y por lo tanto la ACTH va a estar disminuida. En el ectópico existen tumores que no están ni en la glándula suprarrenal ni en la hipófisis. Esas se encargan de estar produciendo ACTH y este eleva los niveles de cortisol. También tenemos que diferenciar entre el ACTH independiente y el dependiente. El independiente es que, como hay mucho cortisol, no hay la adrenocorticotropina o ACTH, no va a estar secundario a esta. Por lo que mucho cortisol, menos ACTH. Esto conocido como un feedback negativo. Entonces, el dependiente es al revés. Mucha ACTH, va a haber mucho cortisol. Ok. Tenemos que el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales mayormente. Como dijo mi compañera Paula, este puede elevar los niveles séricos de glucosa en la sangre, eleva también la presión arterial o disminuye la potencia del sistema inmune. Ok, todos tenemos en nuestro cerebro una glándula llamada hipófisis y en la parte anterior de esta tenemos la glándula que produce ACTH o adrenocorticotropina. Esta se produce a través del hipotálamo. El hipotálamo libera una hormona llamada hormona estimuladora de corticotropina, la cual al hacer efecto sobre la hipófisis libera ACTH y a su vez actúa sobre la glándula suprarrenal. Para entenderlo mejor, hice un pequeño diagrama, por lo que el hipotálamo produce la hormona liberadora de corticotropina. Esta actúa sobre la hipófisis anterior, que produce adrenocorticotropina, la cual actúa en las glándulas suprarrenales. Tenemos que las glándulas suprarrenales se pueden dividir en la interna y en la externa. No voy a meter mucho este tema, por lo mismo que ya lo explicó mi compañera Paola, pero solo quiero hacer hincapié en que en la interna produce catecolaminas. La más conocida es la adrenalina, mientras que en la externa, llamada corteza, tenemos tres capas. La glomular, ya dijimos que genera mineralcorticoides, la fascicular el cortisol y la reticular andrógenos. Pero en la fascicular y en la reticular actúa el ACTH. Ahora, las características que hacen el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing tiene características bastante notorias físicamente. Por ejemplo, tenemos la plétora facial. ¿Qué es la plétora facial? Básicamente es el enrojecimiento en la piel, la hipertensión, la fragilidad capilar, la acné y piel grasosa, la ganancia de peso, que de hecho en la ganancia de peso podemos observar como una pequeña bolsita debajo de la barriga. Los hematomas notorios, el hirsutismo. El hirsutismo en mujeres básicamente es que en donde a los hombres les sale más vello, ahora se va a presentar, pero en mujeres. Las fases de luna llena es básicamente tu cara se va a volver como más gordita, más llenita, aparentando como una luna. Las estrías rojovinosas, que básicamente van a estar en la parte de todo del estómago. Tenemos la debilidad muscular, los cambios de humor y la irregularidad menstrual. Esta pudiendo ser con la pérdida total de la menstruación o con la menstruación muy constantemente. También podemos notar entre una de las características la osteoporosis, la diabetes mellitus y la nefrolitasis. El hipogonadismo masculino es una afección en la cual el cuerpo no produce la cantidad de hormona que desempeña un papel clave en el crecimiento y desarrollo masculino durante la pubertad, es decir, la testosterona. El hipogonadismo se puede dividir en primario y secundario. Las causas primarias se deben a problemas en los testículos, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter. Las personas tienen 46 cromosomas, pero
Con este síndrome tendrían 47. ¿A qué voy con esto? Que esta afección es el resultado de una anomalía de los cromosomas sexuales X e Y. Un hombre normalmente tiene un cromosoma X y uno Y. En este síndrome hay dos o más cromosomas X, además del Y. El cromosoma Y contiene el material genético que determina el sexo de un niño. Y el cromosoma X el cromosoma X extra que se da en este síndrome provoca el desarrollo anormal de los testículos. Otra causa sería que no descienden los testículos. Antes del nacimiento, los testículos se desarrollan dentro del abdomen y normalmente descienden hasta su lugar permanente en el escroto. Algunas veces uno o ambos testículos no descienden al nacer. Esta afección se corrige por sí sola durante los primeros años de vida. Si no se corrige en la primera infancia, puede provocar el mal funcionamiento de los testículos y una reducción en la producción de testosterona. Otro ejemplo sería la hemacromatosis. Demasiado hierro en la sangre puede causar insuficiencia testicular o disfunción de la glándula pituitaria, lo que afecta a la producción de testosterona. Por otro lado, en el hipogonadismo secundario, este tipo de hipogonadismo es más un problema en el hipotálamo o en la glándula pituitaria, que son las partes del cerebro que envían señales a los testículos para que se produzca la testosterona. El síndrome de Kallmann, este se trata de un desarrollo normal que controla la secreción de las hormonas de la hipófisis o del hipotálamo. Esta anomalía también puede afectar la capacidad para oler e incluso causar daltonismo. Otra causa secundaria serían los trastornos hipofisiarios, que una anomalía en la glándula pituitaria puede afectar a la liberación de hormonas, lo que afecta a la producción normal de testosterona. También un tumor cerca de la hipófisis puede causar una deficiencia de testosterona y de otras hormonas. Otro ejemplo sería el VIH o el SIDA, que puede causar niveles bajos de testosterona al afectar el hipotálamo, la glándula pituitaria y los testículos. Síntomas del hipogonadismo. Estos síntomas se pueden presentar en distintas etapas del desarrollo humano del hombre. En primera instancia tenemos en la etapa del desarrollo fetal, que esto se da cuando se está desarrollando el feto. La testosterona no es suficiente para desarrollar lo que serían los genitales. Esto tiene consecuencias, por así decirse, que estas serían genitales femeninos, genitales ambiguos, que estos se relacionan cuando los genitales del bebé no pueden verse con claridad y no se puede apreciar a simple vista si son de un niño o de una niña, y los genitales masculinos subdesarrollados. La segunda etapa viene antes de la pubertad, que estos pueden tener complicaciones para que el adolescente no pueda lograr desarrollarse, y estos pueden incluir ciertas dificultades para desarrollarse, como lo son el desarrollo de la masa muscular, el engrosamiento de la voz, el crecimiento del vello corporal y facial, y así como del pene y los testículos. En la etapa de la adultez tiene algo que ver con la reproducción, que estas consecuencias tienen que ver con el deseo sexual, la disminución de la energía y la depresión. Así como existen diferentes etapas, también estas pueden traer factores de riesgo, los cuales son el VIH-Sida, las quimioterapias o radioterapias, el envejecimiento, la obesidad y la desnutrición. Estas etapas tienen que ver, esos factores de riesgo tienen que ver también con las complicaciones que puede tener en la persona. Estas complicaciones tienen que ver con los genitales anormales, que, como había mencionado anteriormente, tienen que ver con los genitales ambiguos. La ginecomastía, que tiene que ver con el agrandamiento de las mamas del hombre,
y estos producen un desequilibrio hormonal. La infertilidad, que tiene que ver cuando no hay un gran número de espermatozoides o estos no pueden cumplir su función como debe de ser. En la disfunción eréctil es cuando el hombre no puede tener una erección a largo plazo. Otra de las complicaciones también son la osteoporosis, que tiene que ver con la debilidad de los huesos y por último la baja autoestima.